Capítulo 1. El silencio del gigante. Nadie ve al introvertido llegar. Pero cuando habla, el mundo escucha. Hay un silencio que no es vacío. Un silencio que arde. Un silencio que observa, que mide, que calibra, que sabe. El mundo moderno, saturado de voces que gritan por atención, no entiende la fuerza de quien habla poco. Pero dime tú, ¿quién causó más impacto? ¿El trueno que estalla o la tierra que tiembla en su profundidad? No estamos aquí para hacer ruido. Estamos aquí para despertar al que espera en tu interior. Porque si estás escuchando esto, es porque sabes que hay algo más. Que la timidez no es debilidad, que la introversión no es falta de capacidad. Es un arma. Y como toda arma poderosa, debe ser forjada, templada, controlada. La conversación informal no es tu enemigo. Es el campo de batalla donde tu mente, tu espíritu y tu verdad tienen que aprender a moverse con firmeza. No se trata de convertirte en alguien que no eres. Se trata de recordar quién has sido siempre, pero en voz alta. Desde los mármoles de la antigua Grecia hasta las fábricas de Detroit, los grandes cambios del mundo no nacieron entre los aplausos. Nacieron en la mente de los que primero escucharon. Escucha. Piensa. Actúa. Así comenzó todo para Edison, que no tenía carisma escénico, pero tenía una visión ardiente que hablaba más fuerte que cualquier voz en su época. Así empezó Lincoln, un hombre que medía cada palabra como si su alma se jugara en cada sílaba. Y aún así, doblegó a una nación con su determinación callada. Tú no estás aquí para entretener. Estás aquí para influir. Y no hace falta alzar la voz para cambiar una vida. Lo que hace falta es claridad interna. Firmeza. Y la disposición de entrar a un espacio social no con ansiedad, sino con intención. Porque dominar la conversación informal no es cuestión de ser el más hablador. Es cuestión de ser el más auténtico. El más despierto. El más presente. La mayoría no escucha para entender. Escucha para responder. Tú, escucha para penetrar. Mira a tu alrededor. En cualquier cafetería, en cualquier reunión, en cualquier sala de espera. Las palabras van y vienen como hojas al viento. Frases sin raíz. Opiniones recicladas. Risitas programadas. En medio de todo eso, hay una presencia que no necesita imponerse. Que no busca encajar, pero tampoco huye. Una presencia que espera, y cuando habla, lo hace como un río que ha contenido su corriente por demasiado tiempo. Esa presencia eres tú, cuando despiertas. Los grandes introvertidos no rehuyen del contacto humano. Simplemente no lo consumen como entretenimiento. Lo eligen. Lo refinan. Lo utilizan como un artista elige cada trazo en el lienzo. Y aunque parezca que viven en las sombras, en realidad están acumulando luz. Pero hay un momento en que tienes que salir. No por aprobación. Sino porque tu mensaje no se va a entregar solo. Y ese momento, amigo mío, es ahora. ¿Qué es una conversación informal, sino una danza de energías no dichas? No es sobre el tema. Es sobre la intención. Sobre el equilibrio entre lo que se muestra y lo que se guarda. Sobre la seguridad de estar contigo mismo incluso cuando estás con otros. Para ti, el reto no es hablar. Es confiar en que lo que tienes para decir, vale. Y eso empieza mucho antes de abrir la boca. Empieza con la creencia. Empieza con la postura. Empieza con la manera en que entras en una habitación. Si entras buscando esconderte, el mundo obedecerá. Si entras con el peso de tu verdad, aunque no digas una sola palabra. El aire cambia. Imagina por un instante a Henry Ford. No era un hombre de fiestas ni de discursos populistas. Pero cuando entraba a una sala, las ideas parecían reacomodarse solas. ¿Por qué? Porque su silencio tenía propósito. Porque cada palabra que salía de su boca estaba anclada en la visión de un mundo más grande. Y tú, aunque creas que no lo ves aún, también portas una visión. Una manera única de entender la vida. Una manera única de mirar, de interpretar, de transformar. Pero esa visión no sirve de nada si no puede viajar del pecho a los labios. Y eso se entrena. No necesitas un guión para conversar. Necesitas presencia. No necesitas ser más extrovertido.
Necesitas estar más despierto. La gente no recuerda lo que dijiste. Recuerda cómo los hiciste sentir. Y tú, con tu profundidad, con tu pausa, con tu pensamiento silencioso, puedes hacer que cada palabra tenga el peso de un continente. Pero para eso tienes que dejar de pedir permiso. El mundo no te va a invitar a hablar. Tienes que tomar tu espacio sin ruido, sin excusas, sin miedo. No por ego. Por propósito. Cuando alguien te hable, míralo como si tu alma escuchara. Cuando respondas, hazlo como si el universo se filtrara por tu boca. Las conversaciones informales no son triviales. Son oportunidades disfrazadas. Son puertas abiertas a otras mentes, otros caminos, otras vidas. Y aunque parezcan superficiales, cuando tú entras con profundidad, todo cambia. Haz que tu silencio no sea vacío, sino preludio. Haz que tu mirada no sea evasiva, sino envolvente. Haz que tu voz, cuando decidas usarla, tenga la fuerza de alguien que no necesita hablar para ser escuchado, pero lo hace porque eligió influir. En este viaje no aprenderás a ser otro. Aprenderás a ser tú, sin capas. Con los hombros rectos. La mirada firme. La voz clara. Porque dentro del introvertido vive un líder silencioso. Y ahora, es momento de abrir la puerta. Capítulo 2. La mente como terreno sagrado. Desde que abrimos los ojos al mundo, nos han enseñado a mirar hacia afuera, a buscar respuestas en la voz de los demás, a medir nuestro valor según las reacciones que provocamos, a interpretar las miradas ajenas como termómetros de nuestro merecimiento, pero lo que nadie nos dice, lo que nadie se atreve a decir, es que la verdadera batalla nunca ha sido contra la opinión del otro, sino contra los límites autoimpuestos que llevamos tatuados en la mente, incrustados como acero frío en el lenguaje interior que usamos sin darnos cuenta para describirnos, limitarnos y reducirnos al molde cómodo de lo tímido, lo callado, lo invisible. La mente del introvertido no es débil ni inestable, al contrario, es una fortaleza en construcción constante, una catedral silenciosa donde cada pensamiento es un ladrillo, cada duda una grieta, y cada creencia, sí, cada creencia, una estructura invisible que define hasta dónde estás dispuesto a llegar, cuánto estás dispuesto a soportar, y lo más importante, qué tan profundo estás dispuesto a transformar lo que eres hoy en lo que estás destinado a ser. Porque no se trata simplemente de hablar en una conversación informal, no se trata de impresionar a extraños en un evento social o encajar en el molde artificial del carisma de cartón. Se trata de dejar de esconder la voz que llevas dentro, de dejar de pedir permiso para existir en espacios donde ya tienes el derecho de estar, de dejar de entregarle el volante de tu identidad a las expectativas externas. Y para eso, la mente debe ser reprogramada, no con afirmaciones vacías ni frases de autoayuda recicladas, sino con una revolución interna tan radical, tan profunda y tan inevitable como el fuego que arrasó con las viejas estructuras del pensamiento en la cabeza de Galileo cuando miró al cielo y se negó a creer lo que la Iglesia repetía. Como la terquedad indomable de un Nikola Tesla que, sin una fortuna ni un ejército, se atrevió a desafiar a gigantes con la fuerza brutal de su visión mental. La mente no es simplemente un contenedor de ideas. Es un campo de batalla. Y cada pensamiento que toleras, cada historia que repites sobre ti mismo, cada vez que te dices yo no soy bueno para hablar, yo soy muy callado, a nadie le interesa lo que tengo que decir, estás plantando semillas que germinarán con una precisión quirúrgica en tus conversaciones, en tu lenguaje corporal, en tu tono de voz, en tu manera de entrar en una habitación o de quedarte pegado a la pared esperando que nadie te note. Y lo más trágico es que el mundo no te va a detener. El mundo te dejará hacerlo. Porque el mundo no premia la verdad que callas. Premia la verdad que te atreves a mostrar. Así que la pregunta no es si eres capaz de hablar. La pregunta es, ¿estás dispuesto a desmantelar esa vieja identidad que te mantiene atrapado en la prisión de la autolimitación? Porque no importa cuánto aprendas sobre técnicas de conversación, sobre lenguaje no verbal, sobre temas interesantes para romper el hielo, si tu mente sigue operando bajo la identidad de yo no soy social, cada intento será una batalla entre lo que deseas y lo que crees merecer. Entonces empecemos por ahí. Por la raíz. Por ese núcleo mental donde vive tu autodefinición. El introvertido que conquista su mente no se convierte en un extrovertido, no cambia su naturaleza, no se transforma en el alma de la fiesta por obligación,
Se convierte en un ser imparable porque ya no tiene miedo de mostrarse, de hablar con intención, de entrar a un grupo humano como entra un estratega al terreno, observando, entendiendo, y luego participando con una precisión quirúrgica que hace que cada palabra cuente. Y eso solo ocurre cuando dejas de pensar que tienes que convertirte en otra persona, y comienzas a creer que lo que ya eres es más que suficiente. Piensa en Abraham Lincoln. Era retraído, melancólico, reflexivo. Tenía una voz nasal, incómoda, poco carismática según los estándares modernos. Pero, ¿por qué se convirtió en una figura inmortal? Porque su mente estaba anclada en principios inquebrantables, porque no hablaba para agradar sino para transformar, porque su silencio era denso y su palabra era final. Eso es lo que hace la mente cuando está bien alineada, convierte cada gesto, cada palabra, cada pausa, en una declaración de presencia. Y tú, que has creído que no tienes ese poder, en realidad lo has tenido dormido, anestesiado por años de condicionamiento social, de comparaciones injustas, de momentos pasados donde tu voz no fue escuchada o tus ideas fueron ignoradas. Pero aquí está la verdad, cada uno de esos momentos no te rompió. Te preparó. Te afiló. Te hizo más consciente de lo que otros no ven, de lo que otros no entienden, de lo que otros no sienten. Esa sensibilidad, esa introspección, esa profundidad emocional que cargas como si fuera un peso, es en realidad tu espada. Y la mente es la empuñadura. Si no controlas tu mente, serás esclavo de tus pensamientos. Pero si la gobiernas, no habrá sala, conversación o contexto donde no puedas ser escuchado. Y para eso necesitas disciplina mental. Necesitas cuestionarte a diario. ¿Qué pienso de mí mismo antes de hablar? ¿Estoy asumiendo que lo que tengo para decir es valioso o estoy buscando la validación antes de soltar una sílaba? ¿Estoy presente en la conversación o perdido en el juicio sobre mí mismo? Estas preguntas no son teoría. Son tácticas. Son herramientas. Son las armas mentales que separan al que sobrevive socialmente del que domina socialmente sin necesidad de fingir. No necesitas aprender a ser más divertido. Necesitas aprender a ser más real. Y lo real nace de la mente clara. No una mente libre de miedo, sino una mente entrenada para no obedecer al miedo. No una mente sin dudas, sino una mente que decide actuar a pesar de ellas. No una mente que busca ser perfecta, sino una mente que se vuelve poderosa por ser honesta. Cuando tú entras a una conversación informal con una mente alineada, no importa si eres el más callado del grupo. Importa que cada vez que hablas, el ambiente se ordena. Que tus pausas no se interpreten como timidez, sino como dominio. Que tu energía no sea la del que pide entrar, sino la del que ya pertenece. Y ese poder no nace en la voz. Nace en la mente. El que domina su mundo interior, domina el mundo exterior sin levantar la voz. Así que empieza por reprogramar esa narrativa. Cambia el no soy bueno en esto por estoy entrenando mi mente para ser extraordinario en esto. Cambia el no sé qué decir por estoy aprendiendo a escuchar mejor y aportar con precisión. Cambia el me cuesta iniciar una conversación por me estoy convirtiendo en alguien cuya presencia inicia conversaciones sin esfuerzo. Repite estas frases con convicción, no como ritual vacío, sino como arquitecto mental. Cada palabra que usas contigo mismo es un ladrillo más en la estructura de tu identidad. Y si construyes bien esa identidad, si la nutres, si la blindas, entonces la conversación informal dejará de ser un reto y se convertirá en tu escenario. No para actuar, sino para influir. Capítulo 3. Claridad interna, voz externa. En un mundo que valora la rapidez antes que la profundidad, la respuesta instantánea antes que el silencio reflexivo, el volumen antes que el contenido, parecería que la claridad se ha convertido en un lujo reservado para unos pocos, pero lo que la mayoría ignora, y tú ya estás comenzando a comprender, es que la claridad no es un don que se hereda. No es una virtud genética, no es una característica con la que se nace o no se nace, la claridad es una conquista, un estado al que se llega después. De desmontar capa por capa los miedos internos, las dudas heredadas, las inseguridades adoptadas, hasta llegar al núcleo esencial donde habita lo que verdaderamente eres, y desde ese núcleo, desde esa fuente que no tiembla aunque el mundo alrededor se derrumbe, emerge la voz,
la expresión auténtica, la palabra que no busca aceptación sino que refleja convicción. La claridad no comienza en la boca, no empieza con palabras elegidas, no se manifiesta en una oración ingeniosa o en una frase bien construida, comienza mucho antes, en la raíz de la mente, en la manera en que te hablas cuando nadie te escucha, en la narrativa invisible que llevas contigo en cada interacción social, en cada cruce de mirada. En cada conversación informal en la que sientes que te estás juzgando antes incluso de abrir la boca, y es ahí, precisamente ahí, donde tienes que intervenir, no con agresividad, no con desesperación, sino con una firmeza silenciosa que te obliga a decidir que ya basta de navegar las aguas de la incertidumbre con un timón oxidado por años de autocrítica. La claridad es saber quién eres, qué representas, qué defiendes, qué aportas, y cómo ese conocimiento interno transforma automáticamente la manera en que te presentas, porque nadie que está verdaderamente claro por dentro necesita adornarse por fuera para llamar la atención, no necesita hablar de más, no necesita impresionar, no necesita manipular ni fingir entusiasmo donde no lo hay, simplemente se aparece, se mantiene, se expresa, y con eso basta para reconfigurar la dinámica de cualquier interacción. Tú no necesitas más palabras. Necesitas más certeza. No necesitas más datos para iniciar una conversación. Necesitas más conexión contigo mismo. Porque cuando estás claro internamente, tus palabras no buscan llenar un espacio incómodo, construyen puentes, despiertan curiosidad, generan presencia. No porque estés actuando como alguien seguro, sino porque estás dejando de actuar por completo. Esa es la diferencia entre el que domina una conversación y el que sobrevive en ella. El primero no busca controlar la respuesta del otro, busca controlar su propia claridad interna, y desde ahí, deja que todo lo demás fluya sin presión. Mira, las personas no conectan contigo porque seas perfecto. Conectan porque te perciben genuino. Porque no estás buscando ganarte su validación como quien ruega por migajas de atención, sino porque estás ofreciendo una versión de ti mismo sin adornos, sin filtros, sin máscaras, sin ese guión mental que dice di esto para caer bien, cuenta esto para sonar interesante, ríete aquí para no parecer frío, y en cambio, simplemente eliges estar presente. Decir lo que es real para ti, expresar desde la intención, no desde la necesidad. Cuando Walt Disney, con su aire tímido y su tono pausado, trataba de explicar sus ideas a inversionistas escépticos, no tenía elocuencia de político ni el magnetismo verbal de un vendedor nato, pero tenía claridad, una claridad brutal que atravesaba la duda de los demás como una flecha ardiendo. Y esa claridad no venía de un entrenamiento de oratoria ni de una técnica secreta, venía de una visión interna que él ya había aceptado como real antes de que el mundo la viera manifestarse, y por eso, aunque sus palabras fueran simples, cargaban una fuerza que nadie podía ignorar. Eso es lo que pasa cuando tú estás claro. No necesitas convencer. Solo necesitas mostrar. La voz no se proyecta mejor por hablar más alto. Se proyecta mejor cuando lo que dices resuena con lo que eres. Y para que eso suceda, necesitas alinear tu lenguaje externo con tu claridad interna. ¿Cómo lo haces? Primero, dejando de hablar por impulso, por ansiedad, por llenar silencios. Y luego, cultivando la conciencia de que estás comunicando realmente cada vez que hablas, porque no estás diciendo solo palabras, estás transmitiendo energía, identidad, valores, creencias, emociones, aunque no lo notes. Y por eso, cada conversación informal que tienes es un campo de entrenamiento, no para perfeccionar una máscara, sino para fortalecer la transparencia entre lo que sientes y lo que expresas, para reducir la distancia entre tu mente y tu boca, para que no haya traducción, no haya censura. No haya esa fricción interna donde piensas algo valioso pero lo reprimes porque no sabes cómo sonará, porque temes que no guste, porque crees que no vale lo suficiente. Pero sí vale. Vale cada palabra si nace desde la verdad. Vale cada frase si viene desde un lugar donde ya no estás buscando validarte, sino contribuir. Y eso solo puede ocurrir cuando tienes claridad. Una claridad que no tiembla cuando la conversación se vuelve superficial, porque tú sabes cómo redirigirla hacia lo que tiene peso. Una claridad que no se apaga cuando la atención no está en ti, porque tú no estás buscando foco, estás buscando conexión. Una claridad que no se fragmenta ante la crítica o el desinterés,
Porque ya no estás hablando para agradar, estás hablando porque sabes que lo que tienes dentro merece ser escuchado. Y eso, créeme, se siente. Las personas lo perciben. No saben explicarlo, pero lo sienten. Y empiezan a escucharte con más atención. Y empiezan a buscar tu opinión con más frecuencia. Y empiezan a valorar tus silencios tanto como tus palabras. Porque cuando estás claro por dentro, todo lo que haces tiene un peso que otros no pueden fingir, porque el mundo está lleno de voces que hablan sin decir nada, de conversaciones vacías disfrazadas de interacción, de gente que habla para escapar de su propio silencio, y tú no estás aquí para eso. Tú estás aquí para elevar. Para anclar. Para resonar. Para entrar en una conversación informal y dejar una impresión que no necesita gritar, porque su autenticidad susurra verdades que otros no pueden ignorar. Y todo eso comienza, con claridad. Capítulo 4. Propósito conversacional, el ancla invisible. Durante años, tal vez sin darte cuenta, has entrado en conversaciones sin dirección, sin ancla, sin intención clara, dejándote llevar por la corriente del momento, por el ruido de lo socialmente aceptado, por la inercia de lo que se supone que hay que decir, por el reflejo condicionado de llenar vacíos con frases neutras, con comentarios genéricos, con sonrisas de cortesía que ocultan la incomodidad de no saber para qué estás realmente ahí, y es precisamente en ese hábito inconsciente donde se pierde la verdadera fuerza del introvertido, en permitir que las interacciones sucedan sin liderarlas desde adentro, sin un propósito firme, sin una brújula que te recuerde qué valor puedes aportar más allá del simple acto de hablar por hablar. El propósito conversacional no es un objetivo que se escribe antes de hablar, no es un libreto rígido que bloquea la espontaneidad ni una estrategia manipuladora para obtener una respuesta específica de los demás, es, más bien, un estado de conciencia presente, una decisión silenciosa que haces antes de abrir la boca. Una declaración interna que define desde qué lugar estás hablando, desde el miedo o desde la claridad, desde la necesidad o desde la contribución, desde el deseo de evitar el rechazo o desde la convicción de que tienes algo que vale la pena ser compartido. Y cuando comienzas a operar con esa conciencia, con ese propósito silencioso pero constante, todo cambia, no porque los demás cambien, sino porque tú ya no estás a la deriva, ya no estás esperando que la conversación te dé seguridad, ya no estás esperando que los demás te den una señal para intervenir, porque tú ya sabes por qué estás ahí, ya sabes lo que representas, ya sabes qué quieres transmitir, aunque sea simplemente tranquilidad, escucha real, presencia humana, conexión sincera o una mirada que refleja que no necesitas dominar la conversación para tener peso en ella. El propósito conversacional no siempre es decir algo importante. A veces es sostener un espacio. A veces es escuchar activamente. A veces es elevar la energía del otro sin que lo note. Y a veces es simplemente recordarte que no necesitas tener temas interesantes para ser interesante tú. Porque el valor de una conversación no se mide por su contenido, se mide por su impacto. Y tú, como introvertido consciente, tienes el poder de generar impacto sin imponerte, sin competir, sin adornarte con excesos, simplemente alineándote con tu intención antes de hablar, cultivando el hábito de preguntarte en silencio: ¿qué quiero aportar aquí? ¿Qué energía quiero dejar? ¿Cuál es mi intención más profunda detrás de estas palabras? Y cuando esa intención es clara, no hay lugar para la duda. La mente se alinea. El cuerpo se relaja. La voz se estabiliza. Y cada palabra que sale de tu boca deja de ser una reacción y se convierte en una elección. El error que cometen muchos al tratar de mejorar su habilidad social es enfocarse exclusivamente en el «¿cómo digo esto?», ¿cuál es la frase correcta?, ¿qué tema debería sacar? Pero esas preguntas, sin un propósito previo, son como aprender a remar sin saber hacia dónde está la orilla. Puedes moverte, pero no llegarás a ningún lado. En cambio, cuando hablas con propósito, incluso una frase sencilla como «¿cómo estás?», se convierte en una invitación auténtica, y el otro lo siente, lo percibe, porque el lenguaje humano es solo una parte de la comunicación. La otra parte, la más poderosa, es invisible, energética, emocional, y esa parte está gobernada completamente por tu intención. Piensa en las grandes figuras de la historia. Piensa en Martin Luther King cuando dijo «I have a dream». No era la frase lo que movía multitudes. Era la intención detrás de ella.
Lo mismo sucede en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo informal. Cuando hablas desde el propósito, todo en ti comunica, tu mirada, tu silencio, tu ritmo, tu escucha. Ya no buscas demostrar nada. Simplemente estás ahí, ofreciendo algo real. Y eso, hoy más que nunca, es magnético. Estamos en un mundo saturado de estímulos, de opiniones sin base, de gritos disfrazados de argumentos, de conversaciones mecánicas que no dejan huella, y tú puedes ser la diferencia. No por ser el más elocuente, sino por ser el más consciente. Por estar presente en lo que otros hacen en automático. Por usar cada interacción como una oportunidad para practicar tu propósito. Para fortalecer tu centro. Para transformar una charla de ascensor, una espera en una fila, una conversación de café, en un campo de entrenamiento donde tu autenticidad se afila, se refuerza y se convierte en parte natural de cómo te expresas. Y no necesitas tener respuestas para todo. No necesitas ser experto en temas de moda. No necesitas conocer los trucos de la persuasión. Lo que necesitas es claridad de intención. ¿Estás aquí para conectar o para agradar? ¿Estás aquí para contribuir o para impresionar? ¿Estás aquí para esconderte o para mostrarte? Cada conversación es un espejo. Y cada vez que hablas sin propósito, refuerzas una identidad débil, desenfocada, reactiva. Pero cada vez que hablas desde tu centro, incluso si dices poco, estás esculpiendo una nueva versión de ti mismo, firme, lúcida, imperturbable. Así es como se conquista el miedo a hablar. No fingiendo confianza. No copiando frases hechas. Sino sembrando propósito. Y cuando el propósito está presente, tu conversación ya no es informal. Es significativa, aunque hable de lo simple. Es memorable, aunque dure poco. Es poderosa, aunque no tenga adornos. Porque la fuerza no está en lo que dices. Está en por qué lo dices. Capítulo 5. El cuerpo como reflejo del alma. Desde los primeros segundos en los que entras a cualquier espacio, ya estás comunicando mucho más de lo que imaginas, mucho antes de que abras la boca, mucho antes de que decidas participar, mucho antes de que sientas que es tu momento para hablar, porque en realidad, cada paso, cada gesto, cada mirada, cada pequeña decisión de movimiento o inmovilidad está enviando señales al entorno, señales que el subconsciente de los demás recibe, interpreta, responde y asocia contigo, y esas señales, aunque tú no las notes, están modelando la percepción que los demás tienen de ti, están creando una narrativa invisible que puede jugar completamente a tu favor, o sabotearte sin que digas una sola palabra. Y aquí viene una verdad incómoda: si tu lenguaje corporal es débil, si tu postura es encogida, si tus hombros están hacia adelante, si tu mirada se desvía, si tu energía comunica que quieres desaparecer, el mensaje que proyectas no es neutral, es negativo. No porque tú lo seas. No porque lo hagas intencionalmente. Sino porque el cuerpo es una extensión directa de tu mente, y cuando hay conflicto entre lo que piensas y lo que expresas con tu cuerpo, la congruencia se rompe, la confianza se desvanece y la influencia desaparece. Por eso, dominar el lenguaje corporal no es actuar. No es fingir seguridad. No es copiar poses de superhéroe frente al espejo. Es alinearte internamente para que tu cuerpo sea un reflejo fiel de tu estado mental más auténtico, más claro, más intencional. Es usar tu cuerpo como un canal de presencia, como una antena que emite claridad, calma, firmeza, y no una señal caótica de tensión, ansiedad o duda que sabotea tus palabras incluso antes de que las pronuncies. Piénsalo así: cada vez que entras en un lugar público, tu cuerpo ya está hablando. Si caminas apurado, mirando al suelo, evitando el contacto visual, cruzando los brazos y ocupando el menor espacio posible, el mensaje que estás enviando es: no estoy disponible, no estoy listo para conectar, no estoy cómodo conmigo mismo. Y aunque no lo digas en voz alta, los demás lo perciben. Puede que no lo piensen conscientemente, pero su intuición lo siente. Y esa percepción condiciona la forma en que te tratan, el nivel de apertura que tienen contigo, la atención que te prestan, y sí, también las oportunidades que se te escapan. Por el contrario, cuando tu lenguaje corporal está conectado con tu propósito, cuando tu postura es erguida pero relajada, cuando tu mirada no huye sino que observa, cuando tus movimientos no son mecánicos sino deliberados, cuando tu respiración es consciente y no superficial,
proyectas algo que no se puede comprar, ni fingir, ni simular, presencia. Y la presencia es lo que transforma cualquier conversación, por más informal que sea, en un momento de influencia real. La presencia es ese estado en el que no necesitas demostrar nada, porque tu sola manera de estar ya está comunicando todo. Es ese punto en el que las personas bajan la guardia, en el que te empiezan a escuchar con más atención, en el que tus silencios no se interpretan como torpeza sino como profundidad. Y esa presencia no nace de la extroversión. No tiene nada que ver con ser el más hablador ni el más gracioso ni el más espontáneo. Nace de estar completamente en tu cuerpo. En el aquí. En el ahora. Sin desear estar en otro lugar. Sin esconderte detrás de la duda. Y eso, aunque no te lo hayan enseñado, se entrena. Se cultiva. El primer paso es la consciencia postural. No se trata de adoptar una postura rígida ni militar, sino de habitar tu cuerpo con dignidad. Los hombros hacia atrás, no por imponer, sino por abrir el pecho al mundo. La barbilla ligeramente elevada, no por arrogancia, sino por declarar que estás presente. Los ojos al frente, no para intimidar, sino para conectar. Cada vez que hagas esto, estarás enviando un mensaje silencioso pero poderoso: estoy aquí. Estoy bien conmigo. Estoy abierto a la conexión. Y en ese momento, aunque no digas nada, el otro ya empieza a escucharte. Después viene el manejo del espacio. El introvertido tiende a replegarse físicamente, a ocupar el menor espacio posible, como si disculpara su existencia. Pero tú no tienes que hacer eso más. Empieza a permitirte ocupar el espacio que te corresponde. No invadas. No exageres. Pero no te escondas. Si estás sentado, apoya bien los pies en el suelo, mantén la espalda recta, relaja la mandíbula. Si estás de pie, en una conversación informal, mantén los brazos relajados, no los cruces por hábito, usa las manos si lo necesitas para reforzar lo que dices, y sobre todo, mantente estable, enraizado, como si tus pies estuvieran afirmando tu derecho a estar exactamente donde estás. La estabilidad corporal genera estabilidad emocional. Y la estabilidad emocional genera influencia silenciosa. No subestimes jamás el poder de estar físicamente presente de verdad. Porque la mayoría de las personas, incluso cuando están hablando, no están realmente ahí. Están en su cabeza, anticipando lo que dirán, o recordando algo que les incomodó, o preocupándose por cómo serán percibidos. Pero tú puedes cambiar eso. Puedes decidir que, en cada interacción informal, tu cuerpo se convierte en una ancla que te mantiene en el presente, en el ahora, en la verdad. Y desde ahí, todo lo demás fluye. Tu tono de voz se vuelve más firme. Tu mirada más enfocada. Tus gestos más coherentes. Y, lo más importante, tu autenticidad comienza a sentirse como una fuerza tranquila pero irresistible. Mira, piensa en figuras como Mahatma Gandhi. No era un hombre corpulento. No tenía una voz potente. Pero su lenguaje corporal comunicaba una paz inquebrantable. Una dignidad que no dependía del volumen ni del tamaño ni de la autoridad externa. Era presencia pura. Eso es lo que tú estás cultivando ahora, una forma de estar que no necesita ser explicada, porque se siente, se transmite, se percibe. Tu lenguaje corporal es tu carta de presentación silenciosa. Tu energía física es tu identidad no verbal. Y cuando aprendes a alinearlas con tu propósito y tu claridad interna, tu conversación ya no es una estrategia, es una extensión de tu ser más real. Por eso, a partir de ahora, deja que tu cuerpo sea tu aliado. No tu enemigo. Deja que tu respiración sea tu guía, no tu límite. Deja que tu postura declare tu valor antes de que lo digan tus palabras. Porque tú no estás aquí para esconderte en la esquina. Estás aquí para ocupar tu lugar, sin pedir permiso. Capítulo 6. La conexión como expansión de identidad. En este punto del camino, ya no estamos hablando solamente de cómo hablar mejor, ya no se trata de aparentar seguridad o de cumplir con el molde socialmente aceptable del individuo sociable, extrovertido y ligero, hemos cruzado esa línea. Ahora lo que estás construyendo es un modo completamente distinto de estar en el mundo, de habitarte por dentro y por fuera con integridad, y con esa nueva presencia, con esa conciencia firme en tu cuerpo, en tu voz y en tu intención,
llega el momento de comprender la dimensión más poderosa de toda conversación, la conexión. Porque al final del día, lo que realmente mueve al ser humano no es lo que dices, no es lo correcto de tus palabras, no es tu ingenio, ni tu conocimiento, ni siquiera tu historia, lo que deja huella, lo que se queda flotando en la memoria emocional del otro mucho después de que la conversación haya terminado, es cómo lo hiciste sentir, cómo lograste tocar una fibra que no todos pueden alcanzar, cómo generaste un espacio, aunque breve, donde la otra persona sintió que podía ser más auténtica. Más libre, más humana contigo, sin juicio, sin ruido, sin esa presión constante de demostrar o impresionar que define la mayoría de las interacciones sociales modernas. Y eso es lo que tú, como introvertido consciente, con propósito claro y presencia conquistada, estás en posición de ofrecer. Pero no puedes ofrecer lo que no has cultivado. No puedes generar conexión real si no estás conectado contigo mismo. No puedes abrir espacio emocional para otros si tú estás atrapado en tu juicio interno. No puedes inspirar autenticidad si estás operando desde el miedo. Por eso, la conexión no se forza. La conexión se permite. Y para permitirla, hay que abandonar primero esa narrativa rígida de que necesitas gustarle a todos, esa expectativa absurda de que una conversación solo fue exitosa si el otro te respondió con entusiasmo o si hubo risas y aplausos y reconocimiento inmediato, porque ese enfoque te vuelve esclavo de lo externo y sabotea la posibilidad de conectar de verdad, que casi siempre ocurre en los momentos más sutiles, más tranquilos, más humanos. La conexión nace cuando bajas la guardia. Cuando no estás tratando de sonar interesante, sino de ser interesado. Cuando no estás esperando tu turno para hablar, sino escuchando con la intención de comprender más allá de las palabras. Cuando tu atención está plenamente en el otro, no porque quieras manipularlo o ganártelo, sino porque entiendes que toda persona, sí, toda persona, lleva dentro una historia que merece ser escuchada, una lucha que no ha contado, una emoción que necesita ser validada sin ser analizada, sin ser corregida, sin ser interrumpida por consejos que nadie pidió. Y ahí, en ese acto aparentemente simple de estar presente con otra persona, de verdad, sin distracciones, sin ansiedad, sin plan de escape, ahí se construye algo que la mayoría ni siquiera conoce. Un vínculo emocional que no depende del tiempo ni del contenido ni de lo divertida que fue la charla, sino de la profundidad con la que fuiste capaz de mirar al otro. De aceptar su energía sin condiciones, de resonar con su verdad incluso si era distinta de la tuya. Eso es conexión. Eso es influencia real. Y no necesita ser espectacular. No necesita ser memorable para todos. Lo que necesita es ser honesta. Y tú, más que nadie, tienes la capacidad de crear ese espacio. Porque los introvertidos, cuando dejan de esconderse y empiezan a habitarse con intención, se convierten en los mejores espejos. No porque hablen mucho, sino porque escuchan con profundidad. No porque estén en el centro, sino porque logran que los demás se sientan vistos, comprendidos, reconocidos. Y en un mundo donde todo el mundo habla y nadie escucha, eso es un superpoder. Sí, puedes entrar en una conversación informal y transformarla en un momento significativo sin cambiar el tema, sin imponer profundidad, sin forzar intensidad. Solo necesitas traer presencia, escucha y una intención clara, conectar. A veces eso significa simplemente hacer una pregunta que no sea superficial. A veces significa quedarte en silencio unos segundos más antes de responder. A veces significa compartir algo personal sin miedo al juicio. A veces es tan simple como mantener la mirada un poco más. Como no interrumpir. Como validar. Como estar, sin intentar controlar. Y poco a poco, las personas comienzan a sentirse diferentes a tu alrededor. Se sienten más cómodas. Más abiertas. Más reales. Y cuando eso ocurre, se abren puertas. No puertas externas. Puertas humanas. Puertas hacia colaboraciones que antes no eran posibles. Puertas hacia relaciones más profundas. Puertas hacia oportunidades que no nacen del carisma, sino de la confianza. Y la confianza no nace del entretenimiento. Nace de la conexión real. Y aquí está la clave que muchos nunca entienden: la gente no recuerda lo que hiciste por ellos, recuerda cómo los hiciste sentirse consigo mismos cuando estaban contigo.
Si al hablar contigo una persona se siente más libre, más segura, más capaz, más escuchada, entonces va a querer volver. Va a querer escucharte más. Va a confiar en ti. Y eso, sin alzar la voz, sin dominar el espacio, sin buscar aprobación, es el tipo de poder silencioso que tú puedes construir. Pero requiere práctica. Requiere paciencia. Requiere presencia. Y sobre todo, requiere coraje. Porque para conectar de verdad tienes que exponerte emocionalmente. Tienes que estar dispuesto a que el otro no responda igual. Tienes que aceptar que no todos valoran la profundidad. Tienes que entender que, a veces, conectar es simplemente estar, sin obtener nada a cambio. Y aún así, seguir eligiendo hacerlo. Porque tú no conectas desde la carencia. Tú conectas desde la abundancia. Desde la certeza de que, si tú estás bien contigo mismo, puedes permitirle al otro ser también. Y ahí, en ese punto de intersección entre tu autenticidad y la del otro, es donde ocurre lo que muchos nunca experimentan, una conversación real. Un momento humano. Una transformación invisible. Y todo esto, lo estás aprendiendo no para dominar a otros, sino para dejar de ser dominado por tu miedo. Porque la conversación informal no es un obstáculo para ti. Es un vehículo. Un camino que, si lo recorres con intención, con presencia, con claridad, se convierte en una herramienta de conexión, de influencia y de liderazgo silencioso. No necesitas ser el centro. Solo necesitas estar verdaderamente presente. Capítulo 7. La resiliencia conversacional, ser firme en medio del caos. Todo lo que has construido hasta ahora, esa claridad mental, ese propósito definido, esa presencia física, esa conexión auténtica, puede parecer suficiente cuando las condiciones externas son favorables, cuando la otra persona responde con apertura, con interés, con reciprocidad, cuando la conversación fluye como un río y las palabras surgen sin esfuerzo. Pero la verdadera prueba de tu crecimiento, la verdadera medida de tu dominio emocional y comunicativo, no se revela en esos momentos fáciles, sino en aquellos en los que el entorno se vuelve áspero, en los que la persona frente a ti no responde como esperabas, en los que te sientes invisible, juzgado, interrumpido, ignorado, rechazado o simplemente fuera de lugar, y es ahí, precisamente ahí, donde necesitas invocar tu resiliencia más profunda, no como un escudo que te aísla, sino como una raíz que te mantiene firme. Porque tarde o temprano, sin importar cuánto entrenes, te encontrarás en una conversación en la que algo no encaja, donde la conexión no ocurre, donde tus palabras parecen no resonar, donde tu presencia no es reconocida, y si no has desarrollado resiliencia emocional, corres el riesgo de retroceder, de abandonar todo tu progreso. De volver a esa vieja narrativa que te dice que no eres bueno para esto, que no tienes el carisma suficiente, que hablar no es para ti, que el mundo no está hecho para personas que sienten tanto. Pero eso es mentira. No hay nada roto en ti. No hay nada que necesite ser arreglado. Lo que necesitas es fortaleza emocional. Y esa fortaleza no se construye evitando los momentos incómodos. Se construye atravesándolos. Tienes que entender algo fundamental, el rechazo no te define. La frialdad del otro no es tu reflejo. La falta de conexión no es un veredicto sobre tu valor. A veces, simplemente, las personas están atrapadas en sus propios ruidos internos, en sus miedos, en sus prejuicios, en sus historias mentales, y tú no puedes controlar eso. No estás aquí para forzar la conexión. Estás aquí para ofrecer verdad. Para ofrecer presencia. Para ofrecer autenticidad. Y si esa oferta no es recibida, no significa que no tiene valor. Solo significa que el otro no estaba disponible para ella. Y en lugar de castigarte por ello, debes agradecerte por haber tenido el coraje de presentarte tal como eres, sin filtros, sin adornos, sin máscaras. Porque cada vez que eliges mostrarte aunque no seas recibido, estás reforzando algo muchísimo más importante que una conversación exitosa, estás reforzando tu identidad. Estás construyendo una versión de ti mismo que no depende de la validación del entorno, que no necesita resultados inmediatos para sentirse suficiente, que puede sostenerse en medio del silencio, del desinterés o incluso del juicio, porque ha dejado de medir su valor según la reacción del otro y ha comenzado a definirse desde dentro. Y eso, esa capacidad de permanecer entero incluso cuando todo parece ir mal,
es lo que te convierte en alguien imparable. Porque no se trata de tener éxito en cada conversación. Se trata de no perderte a ti mismo cuando las cosas no salen como esperabas. Y para lograr eso, tienes que cambiar por completo la manera en que interpretas esos momentos incómodos. En lugar de verlos como fracasos, comienza a verlos como entrenamientos. Como pruebas de fuego. Como gimnasios emocionales donde se forjan tu carácter, tu estabilidad interna, tu madurez comunicativa. Cada conversación difícil es una oportunidad para crecer. Cada silencio incómodo es una oportunidad para afinar tu presencia. Cada rechazo es una oportunidad para recordar que tú no estás aquí para complacer. Estás aquí para aportar. Y a veces, tu aporte será ignorado, pero eso no le quita valor. El valor de lo que ofreces no lo determina la reacción inmediata del otro. Lo determina la intención desde la que lo hiciste. Si hablaste desde tu centro, si ofreciste tu atención, si fuiste auténtico, si lo hiciste desde el respeto, desde el deseo de conectar y no desde la necesidad de ser aprobado, entonces cumpliste con tu parte, y eso basta. Tú no eres responsable de cómo el otro recibe tu energía. Eres responsable de cómo eliges responder ante su indiferencia. Y ahí es donde entra la resiliencia. Porque la resiliencia no es frialdad emocional. No es desconectarte para que no duela. No es convertirte en alguien indiferente o insensible. Es seguir abierto aunque te duela. Es mantener tu valor aunque no te lo reconozcan. Es seguir mostrándote aunque no seas comprendido. Y eso es valentía pura. Porque cualquier persona puede mostrarse cuando se siente seguro. Pero solo los verdaderamente fuertes pueden hacerlo cuando se sienten vulnerables. Y tú, si estás aquí, si has llegado a este punto, es porque ya estás empezando a entender que todo lo que verdaderamente vale en esta vida se construye enfrentando las partes más incómodas del camino. Que hablar con autenticidad en un mundo superficial es un acto de rebeldía. Que permanecer íntegro cuando el entorno no responde como querías es un acto de madurez. Y que elegir seguir adelante, seguir presente, seguir expresándote desde tu verdad aunque no seas recibido con aplausos, es un acto de liderazgo. Sí, liderazgo. Porque los líderes no son los que tienen todas las respuestas. Son los que tienen el coraje de seguir caminando en medio de la incertidumbre. Y eso aplica también en lo cotidiano. En una conversación informal. En un comentario que no fue correspondido. En una mirada esquiva. En una respuesta seca. Ahí también puedes liderar. Ahí también puedes sostenerte. Ahí también puedes seguir. Porque tú no estás aquí para impresionar. Estás aquí para impactar. Y el impacto, muchas veces, no se mide en aplausos, sino en la coherencia silenciosa con la que decides no traicionarte. Capítulo 8. Adaptabilidad, el arte de ser sin perderte. Uno de los errores más comunes, y más peligrosos, que comete la mayoría cuando empieza a trabajar en su habilidad social, especialmente si viene de un lugar de timidez, de inseguridad o de silencio prolongado, es pensar que adaptarse significa transformarse en función del entorno, mimetizarse con las expectativas ajenas, imitar lo que otros hacen para encajar. Sacrificar la autenticidad para pertenecer, y lo hacen desde un lugar bien intencionado, porque quieren avanzar, quieren liberarse del aislamiento, quieren sentirse parte de algo más grande, pero en el proceso, sin darse cuenta, comienzan a desdibujarse, a perder el contacto con lo que son, a dejar de reconocerse en el espejo cuando todo lo que dicen y hacen es una respuesta a lo externo, y no una expresión de lo interno. Y eso, aunque al principio parezca progreso, porque quizás empiezas a hablar más, a sentirte menos invisible, a participar en conversaciones grupales, en el fondo se convierte en una nueva prisión, más sofisticada, más sutil, pero igual de limitante, porque sigues dependiendo de la aceptación externa para validar tu forma de expresarte. Sigues adaptándote desde la necesidad de aprobación, no desde la libertad, y cada vez que haces eso estás reafirmando que no confías lo suficiente en tú. Identidad como para sostenerla en ambientes donde no es la norma. Pero hay otra forma. Una forma más poderosa, más serena, más íntegra de adaptarte. Una forma que no compromete tu verdad, pero que tampoco la impone. Una forma que te permite ser tú mismo en cualquier entorno, sin pedir permiso y sin pedir perdón,
pero también sin necesidad de confrontar ni demostrar nada, simplemente encontrando el punto exacto entre firmeza interna y flexibilidad externa. Eso es adaptabilidad. No es cambiar quién eres. Es expresar quién eres con inteligencia contextual. Es mantener tu esencia mientras ajustas tu forma. Es comprender que cada entorno social tiene su ritmo, su código no verbal, su nivel de energía, y que moverte dentro de esos parámetros no significa traicionarte, sino ampliar tu rango expresivo. Piénsalo así, no es lo mismo hablar con un amigo cercano en un café que participar en una reunión de trabajo, no es lo mismo compartir con alguien emocionalmente receptivo que intentar conectar con alguien cerrado o desconfiado, no es lo mismo iniciar una conversación con alguien que ya te conoce que integrarte a un grupo donde eres nuevo. Cada situación exige algo diferente. ¿Y tú? Como alguien que está entrenando su expresión social desde la conciencia, debes desarrollar la capacidad de leer esos contextos sin perderte en ellos. ¿Y cómo se logra eso? Primero, recordando siempre tu intención. No estás ahí para ser aceptado. Estás ahí para ofrecer presencia. Estás ahí para sumar. Estás ahí porque tienes algo valioso que ofrecer, incluso si es solo tu escucha auténtica, y ese valor no depende de que los demás lo reconozcan. Desde ahí, puedes empezar a leer el entorno sin ansiedad, sin sentir que cada gesto ajeno es una amenaza, sin interpretarlo todo como un juicio hacia ti. Empiezas a observar desde la neutralidad. Empiezas a identificar la energía general del lugar. ¿Es relajada o intensa? ¿Es superficial o abierta? ¿Es formal o espontánea? Y a partir de ahí, eliges con qué parte de ti vas a conectar más. Porque todos tenemos múltiples versiones de nosotros mismos, no como máscaras falsas, sino como matices auténticos de una misma identidad. Tienes una versión más seria, más analítica, más observadora. Tienes una versión más ligera, más curiosa, más lúdica. Tienes una parte más racional, otra más emocional. Y aprender a moverte entre esas versiones, sin perder el contacto con tu centro, es lo que te convierte en alguien adaptable sin ser manipulable, flexible sin ser inestable. Esto requiere práctica. Requiere tiempo. Requiere valentía. Porque vas a entrar en espacios donde no entiendes inmediatamente la dinámica. Vas a encontrarte con personas que no hablan tu mismo lenguaje emocional. Vas a enfrentarte a momentos en los que sentirás que estás fuera de sintonía. Y ahí es donde más necesitas recordarte quién eres. La adaptabilidad no es actuar. Es ajustar. No es fingir. Es modular. No es disfrazarte. Es elegir qué mostrar según el momento. Imagina que tu identidad es como una luz regulable. Puedes intensificarla o suavizarla. Pero nunca la apagas. Nunca la niegas. Nunca la entregas a cambio de aceptación temporal. Cuando sabes quién eres, puedes estar en cualquier lugar sin perderte. Puedes hablar con personas que piensan distinto sin sentirte atacado. Puedes participar en una conversación superficial sin dejar que eso consuma tu energía, porque sabes que no estás ahí para profundizar con todo el mundo, sino para practicar tu expresión en distintas frecuencias. Y eso es lo que convierte al introvertido en un comunicador estratégico. No por lo que dice, sino por desde donde lo dice. Porque cuando tú te adaptas con conciencia, te vuelves impredecible y sólido a la vez. Puedes ser silencioso sin parecer distante. Puedes ser espontáneo sin parecer artificial. Puedes ser profundo sin ser invasivo. Y la gente empieza a notar que hay algo distinto en ti. No saben bien qué es. Pero se siente. Porque estás presente, pero no necesitado. Estás disponible, pero no desbordado. Estás abierto, pero no vacío. Y eso, en cualquier entorno, en cualquier conversación, en cualquier energía, tiene peso. No por lo que haces, sino por lo que representas. Representas equilibrio. Representas autenticidad sin rigidez. Representas firmeza sin arrogancia. Representas presencia sin presión. Y eso, en un mundo saturado de personalidades plásticas, es una anomalía hermosa. Una anomalía que inspira. Una anomalía que transforma. Y que tú, si sigues este camino, puedes encarnar en cada conversación que tengas. Capítulo 9. Aprender a través del fracaso, la mente que no se detiene.
El error más grave que comete la mayoría cuando comienza a construir confianza en el terreno social es suponer que el progreso debería ser lineal, cómodo, progresivo, predecible, como si aprender a hablar con naturalidad, a participar en una conversación, a sentirse cómodo en un grupo o simplemente a expresar una opinión sin temblar por dentro fuera un camino de lógica matemática, donde cada esfuerzo garantiza una mejora y donde cada interacción genera una validación inmediata, pero esa fantasía es peligrosa porque te desconecta del único proceso real, el aprendizaje crudo, imperfecto, áspero, impredecible, pero profundamente transformador que se da cuando entiendes que cada conversación, cada interacción, cada intento, aunque haya salido mal, es materia prima de tu desarrollo, no un juicio de tu valor. Y si no haces ese cambio de mentalidad, si no decides conscientemente convertirte en un aprendiz eterno de la vida social, de la comunicación humana, de las dinámicas invisibles que rigen las relaciones, entonces cada error que cometas, cada vez que te equivoques, cada vez que no sepas qué decir, cada silencio incómodo que vivas, cada mirada de confusión o de desinterés que recibas, te va a doler más de lo necesario, no por lo que son, sino por lo que interpretas que significan. Y eso es lo que tienes que desmontar. Tienes que dejar de usar cada interacción como una prueba de identidad y empezar a usarla como una oportunidad de calibración. No estás aquí para demostrar que ya eres suficiente. Estás aquí para crecer. Y el crecimiento no se da en la zona de confort, ni en las conversaciones perfectas, ni en los momentos en los que todo fluye, sino en el terreno incierto donde algo falla, donde no supiste responder, donde dijiste algo y luego te sentiste torpe, donde te cerraron una puerta, donde no fuiste escuchado, donde te ignoraron, donde tu energía no fue leída como querías. Esos momentos son las verdaderas joyas del aprendizaje. Pero solo si estás dispuesto a mirarlos sin ego. Sin juicio. Sin dramatismo. Y con hambre de entender. Porque cada conversación te está mostrando algo. Te está enseñando cómo respondes al estrés, cómo manejas la incomodidad, cómo reaccionas cuando no tienes el control, cómo te recuperas después de una equivocación, cómo manejas la energía emocional del otro, cómo te afecta el rechazo y cuánto poder le estás dando a la opinión ajena sobre tu voz. Y todo eso no lo aprendes en libros. Lo aprendes enfrentándolo. Y sí, a veces duele. A veces terminas una interacción y te preguntas, ¿por qué dije eso? ¿Por qué me quedé callado? ¿Por qué no fui más claro? ¿Por qué me sentí tan expuesto? Y si no sabes cómo sostenerte emocionalmente después de esos momentos, vas a querer esconderte otra vez, retraerte, evitar nuevas oportunidades, y ahí es donde pierdes el ritmo, pierdes el impulso. Pierdes la batalla sin darte cuenta de que el error no fue lo que dijiste, fue cómo reaccionaste después. Y es aquí donde entra la mentalidad de aprendizaje real, el compromiso radical con tu evolución, incluso cuando el proceso es desordenado, frustrante, confuso, imperfecto. Esa mentalidad no busca perfección. Busca conciencia. No busca acumular elogios. Busca calibrar la percepción. No busca eliminar los errores. Busca entenderlos. Desmenuzarlos. Extraer el patrón. Volver al campo. Probar de nuevo. Y hacerlo todo sin perder la compasión por ti mismo. Porque no puedes aprender si cada vez que fallas, te castigas. No puedes crecer si cada tropiezo lo conviertes en una sentencia. No puedes avanzar si cada silencio incómodo lo interpretas como prueba de que nunca vas a poder. La mentalidad de aprendizaje es, por definición, antiego. Y eso es lo que la hace tan poderosa. Porque el ego quiere proteger tu imagen. Pero el aprendiz quiere construir tu esencia. El ego quiere evitar la vergüenza. Pero el aprendiz quiere entender por qué sucedió. El ego quiere evitar la crítica. Pero el aprendiz la utiliza para evolucionar más rápido. Y en el mundo de la conversación informal, donde todo parece espontáneo, ligero, sin estructura, operar con mentalidad de aprendiz te convierte en alguien que avanza 10 veces más rápido que el resto. Porque mientras otros se distraen, tú estás leyendo. Mientras otros repiten hábitos, tú los observas. Mientras otros se encierran en la comodidad, tú te entrenas en el terreno real. Y cada error te hace más fuerte. Más despierto. Más consciente. Más libre. Porque empiezas a entender los matices.
Te das cuenta de cómo reacciona tu cuerpo ante una interrupción. Te das cuenta de qué temas te hacen perder el control de tu voz. Te das cuenta de cuando estás demasiado en tu cabeza y dejas de escuchar. Te das cuenta de cuáles son tus puntos ciegos emocionales. Y con esa información, puedes rediseñarte. No desde la culpa, sino desde el poder. Porque tú no estás roto. Estás en proceso. Y ese proceso no es lineal. Tiene días confusos. Conversaciones torpes. Momentos incómodos. Pero todo eso es parte del mapa. Y tú, si te mantienes despierto, si te mantienes humilde, si te mantienes en modo aprendiz, no importa cuántas veces tropieces, vas a avanzar más rápido, más profundo y con una fuerza interna que nadie podrá detener. Capítulo 10. Disciplina, el camino invisible del poder social. Si has llegado hasta aquí, ya habrás comprendido que la conversación informal, aunque pueda parecer trivial o espontánea desde fuera, es en realidad un campo de entrenamiento continuo, un terreno fértil para el desarrollo de tu identidad más poderosa, más real, más libre, y sin embargo, lo que separa a aquellos que simplemente entienden este proceso de los pocos que verdaderamente lo encarnan, no es la inteligencia, ni la sensibilidad, ni la cantidad de información que han consumido, sino una sola cosa: la capacidad de sostener una disciplina social deliberada, consistente y comprometida, incluso, y especialmente, en los días donde no tienes ganas, donde la motivación desaparece, donde el impulso emocional se apaga y la mente busca excusas para volver a lo conocido, a lo cómodo, a lo pasivo. Porque el gran enemigo de la transformación no es el error ni el rechazo ni siquiera la incomodidad, sino la inconstancia. Esa voz interna que te dice que ya hiciste suficiente, que mañana lo intentas otra vez, que hoy no estás en tu mejor estado, que no vale la pena hablar si nadie te escucha, esa narrativa sutil que, si no la cuestionas, te arrastra de vuelta al patrón anterior sin que te des cuenta. Y el problema no es que te detengas un día. El problema es que esa pausa se convierte en un nuevo hábito. Por eso, si de verdad quieres dominar la conversación informal desde tu centro, desde tu autenticidad, desde tu propósito, tienes que tratarla como un músculo. Y todo músculo se construye con repetición. No con intensidad esporádica. No con momentos de inspiración. No con cuando me sienta bien. Sino con acción constante, estratégica, diaria. Y eso significa que no puedes depender de que el entorno sea perfecto para practicar. Tienes que estar dispuesto a usar cada oportunidad, cada encuentro con un desconocido, cada saludo en un pasillo, cada intercambio breve en una cafetería, cada conversación de ascensor, como una forma de entrenar, no para lograr resultados inmediatos, no para recibir aplausos ni para validarte, sino para mantener activo tu músculo social. Para recordarte que tu voz no es un accesorio que se enciende en ocasiones especiales, sino una herramienta viva que necesita movimiento constante para fortalecerse. Y sí, va a haber días donde sientas que diste un paso atrás. Días donde dijiste algo torpe. Días donde no lograste conectar. Días donde te sentiste invisible otra vez. Y en esos días, lo más importante no es mejorar lo que hiciste. Es no parar. Es presentarte otra vez al entrenamiento. Porque la disciplina no se mide en resultados. Se mide en presencia. Y no importa si lo hiciste perfecto. Importa si lo hiciste. Si elegiste practicar. Si elegiste estar ahí. Si no cediste al impulso de rendirte. Porque cada vez que eliges sostener la práctica, aunque no tengas ganas, estás reescribiendo tu identidad. Estás pasando de ser alguien que quiere mejorar a ser alguien que vive en mejora. Estás cambiando la forma en que te ves a ti mismo. Y ese cambio, aunque invisible al principio, empieza a reflejarse en todo, en cómo caminas, en cómo hablas, en cómo piensas, en cómo te perciben. Disciplina significa decidir de antemano que vas a avanzar, sin negociar con tus emociones momentáneas. Significa que no vas a depender del contexto. Vas a crear contexto. Que no vas a esperar a sentirte listo. Vas a usar el movimiento para generar confianza. Y esto es crucial, la confianza no precede a la acción. La acción precede a la confianza. La mayoría espera sentirse seguro para hablar, para mostrarse, para aportar en una conversación, pero eso es como esperar a estar fuerte para empezar a entrenar.
No funciona así. Empiezas débil. Empiezas incómodo. Empiezas dudando. Pero empiezas. Y eso es lo que construye la fortaleza. No en teoría. En práctica. Y si quieres que esto funcione, necesitas estructura. No rígida. Pero sí clara. Quizás tu práctica consiste en iniciar una conversación informal cada día. No importa si es breve. No importa si es incómoda. Lo que importa es que lo haces. Quizás tu disciplina consiste en mantener contacto visual durante 5 segundos más de lo normal, aunque te incomode. Quizás decides que, cada vez que estás en un grupo, vas a intervenir al menos una vez, aunque sea para sumar una frase sencilla, aunque sea para hacer una pregunta. No importa cuán pequeño parezca el gesto. Lo importante es que esté programado. Lo importante es que no lo dejes al azar. Porque lo que no se estructura, se olvida. Y tú no puedes darte ese lujo. Porque estás reconstruyendo algo sagrado, tu relación con tu voz. Y esa relación, como cualquier otra, necesita cuidado, atención, constancia. No se fortalece en los momentos heroicos. Se fortalece en los días normales. En las conversaciones que no parecen importantes. En los entrenamientos invisibles que nadie ve. Y es ahí donde te formas. Donde te defines. Donde dejas de ser alguien que espera el momento ideal y te conviertes en alguien que crea momentos todos los días. Y poco a poco, casi sin notarlo, empiezas a sentir algo distinto. Tu voz se estabiliza. Tu cuerpo ya no reacciona con tensión automática. Tu mente ya no entra en bucles infinitos de autoanálisis. Tu energía se vuelve más coherente. Y los demás empiezan a responder de forma distinta. No porque cambió el mundo, sino porque cambiaste tú. Y todo empezó con una decisión silenciosa. La decisión de practicar sin parar. De hablar sin pedir permiso. De estar presente incluso cuando no es cómodo. De mantener el músculo activo incluso cuando nadie lo aplaude. Porque esa es la verdadera disciplina, hacer lo que tienes que hacer aunque no tengas ganas. Capítulo 11. Gratitud, el fundamento invisiblemente firme. La mayoría de las personas, cuando oyen hablar de gratitud, piensan inmediatamente en una sensación cálida, emocional, reconfortante, que surge cuando las cosas van bien, cuando reciben algo que deseaban, cuando se sienten vistos, validados, escuchados o recompensados por sus esfuerzos, como si la gratitud fuese un efecto colateral de la suerte. Un reflejo emocional que solo se activa en momentos agradables o satisfactorios, pero ese concepto es peligrosamente limitado, infantil incluso, porque asocia la gratitud con la pasividad, con la espera, con la reacción a lo externo, y no con lo que verdaderamente es, una práctica consciente, deliberada, estratégica, filosófica, una forma de percibir y reinterpretar la realidad de manera que el contexto, el resultado o la reacción del otro dejan de tener poder absoluto sobre tu estado interno. Y eso, en el camino que estás recorriendo, el camino del introvertido que decide despertar su voz, reconstruir su presencia, reapropiarse de su derecho a participar en el mundo sin deformarse para agradar, es una herramienta indispensable, porque va a haber días en los que la disciplina no será suficiente, en los que harás todo lo correcto, en los que habrás salido de tu zona cómoda, en los que habrás hablado, conectado, sostenido la presencia, y aún así, nadie lo notará, nadie lo celebrará. Nadie lo agradecerá, y si no tienes una base firme de gratitud consciente, será fácil caer en la frustración, en el resentimiento silencioso, en el pensamiento tóxico de ¿para qué sigo haciendo esto si nada cambia? Y ahí es donde muchos se detienen. Pero tú no estás aquí para detenerte. Estás aquí para dominar. No a los demás. A ti mismo. Y eso solo se logra cuando empiezas a usar la gratitud no como una emoción espontánea, sino como una filosofía de interpretación. Una forma de entrenar tu mente para ver progreso donde otros solo ven error. Para ver posibilidad donde otros ven amenaza. Para ver entrenamiento donde otros ven fracaso. Porque cuando eliges agradecer el momento incómodo, la conversación difícil, el rechazo inesperado, el silencio del otro, el temblor en tu voz, el comentario que no encajó, el día en que no fuiste escuchado, estás haciendo algo extraordinario, estás reconfigurando tu sistema nervioso para no colapsar ante la incomodidad.
Estás enseñándole a tu mente que puede sostener la tensión sin rendirse, que puede aprender sin culparse, que puede actuar sin necesidad de recompensa inmediata. Y eso, en un mundo obsesionado con la gratificación instantánea, te convierte en una anomalía. Porque ya no te mueves solo por lo que obtienes. Te mueves por lo que eliges construir. Y esa construcción se alimenta no de victorias visibles, sino de pequeños gestos internos sostenidos por la gratitud. Gratitud por tu propio esfuerzo. Gratitud por cada intento. Gratitud por la posibilidad de seguir practicando. Gratitud incluso por los días en los que todo parece estancado, porque sabes que no estás retrocediendo, estás acumulando energía silenciosa que, en algún momento, va a estallar en forma de transformación externa. Pero solo si no abandonas el proceso. Y no vas a abandonarlo si te haces consciente de algo fundamental, que el simple hecho de estar en este camino ya es un privilegio. El simple hecho de estar prestando atención a tu desarrollo. De querer ser mejor. De tener la capacidad de autoevaluarte sin destruirte. De poder participar conscientemente en tu evolución emocional, mental y social. Eso ya es motivo de gratitud profunda. Porque hay millones de personas en el mundo que ni siquiera saben que pueden cambiar. Que creen que su timidez es una condena. Que piensan que su inseguridad es parte de su ADN. Que se resignan a la invisibilidad porque nadie les mostró que hay una salida. Pero tú, en cambio, estás aquí. Despertando. Caminando. Entrenando. Cayendo y levantándote. Y eso no es común. Eso no es normal. Eso es excepcional. Y cuando empiezas a agradecer cada paso del camino, no desde un optimismo vacío, sino desde una comprensión profunda de lo que estás construyendo, entonces algo cambia en tu energía. Tu cuerpo se relaja. Tu mente deja de pelear con lo que ocurre. Tu lenguaje corporal transmite más calma. Tu voz gana estabilidad. Tu mirada se vuelve más abierta. Y en consecuencia, los demás empiezan a responder distinto. No porque estén diferentes. Sino porque tú ya no estás esperando que respondan de una forma específica para sentirte validado. Tu validación ya no depende de ellos. Depende de tu compromiso con el proceso. Y ese compromiso se sostiene con gratitud. Gratitud no por lo que ocurre afuera, sino por lo que ocurre dentro. Porque, si lo ves bien, cada conversación que has vivido hasta ahora, buena, mala, incómoda, confusa, te ha dejado una lección, una pista, una microalerta sobre ti mismo, y si decides agradecerlo en vez de rechazarlo, tu crecimiento se acelera. Y no desde el dolor, sino desde la conciencia. Ahí está el poder de esta práctica. No transforma lo que ocurre. Transforma cómo lo interpretas. Y por tanto, transforma lo que haces después. Gratitud es aceptar el momento tal como es, sin dejar de actuar sobre él. Gratitud es mirar la dificultad sin romanticismo, pero también sin victimismo. Gratitud es decir, esto fue difícil, pero gracias, porque aprendí algo que mañana voy a aplicar mejor. Y esa actitud, ese pequeño cambio interno, marca una diferencia gigantesca en cómo te mueves en el mundo. Porque ya no estás reaccionando a la vida. Estás entrenándote en ella. Y estás agradeciendo el entrenamiento. Incluso cuando duele. Incluso cuando cansa. Incluso cuando no ves resultados. Porque sabes que estás en construcción. Y la gratitud es el cemento que mantiene tu proceso unido cuando todo lo demás tiembla. Capítulo 12. El renacimiento silencioso, ya no pides espacio, lo ocupas. Llegados a este punto, ya no estamos hablando de técnicas, ya no estamos hablando de cómo mejorar una conversación o de qué decir para sonar más seguro, más simpático, más social. Todo eso quedó atrás hace mucho, porque si realmente has interiorizado cada palabra de este proceso, ya no estás operando desde el molde limitado de cómo encajar o cómo hablar mejor. Sino desde la raíz real de todo cambio significativo, una identidad reconstruida, una presencia reconfigurada, un sistema de interpretación del mundo que no se basa en el miedo ni en la autojustificación, sino en la claridad de que tú, tal como eres, con todo lo que llevas dentro, tu silencio, tu profundidad, tu mirada crítica, tu energía contenida, tu manera pausada de moverte, no solo es válido, sino necesario. Porque el mundo no necesita más personas que hablen por hablar, que llenen el aire con ruido,
que repitan frases prefabricadas o que actúen roles para sobrevivir socialmente. Lo que el mundo necesita, y lo que tú te has estado entrenando para convertirte, es en alguien que cuando habla, elige cada palabra como quien coloca una piedra angular en una estructura, en alguien que cuando entra a un espacio no lo llena con exageración, sino que lo ancla con su sola presencia, en alguien que no se apresura a opinar para no sentirse excluido, porque ha aprendido que lo más valioso que tiene para ofrecer no es su necesidad de ser escuchado, sino la capacidad de generar un impacto real, aunque sea con una sola frase. Y para eso, ya no necesitas permiso. Ya no necesitas validación. Ya no necesitas que te pregunten tu opinión para darte el derecho de expresarla. Ya no necesitas que la conversación esté perfecta para aportar valor. Porque tú ya no estás operando desde el deseo de ser aceptado. Estás operando desde la decisión de contribuir. Y eso lo cambia todo. Eres introvertido, sí, pero ya no lo ves como una limitación. Lo ves como tu plataforma de observación privilegiada. Lo ves como tu ventaja estratégica. Lo ves como tu templo interior desde el cual analizas, sientes, entiendes, construyes, cuando es necesario, hablas. Pero ya no hablas desde la presión. Ya no hablas desde la duda. Ya no hablas desde el temor a que no guste lo que digas. Hablas porque sabes que tu voz tiene lugar. Que tu perspectiva es valiosa. Que tu energía calma, tu visión pausada, tu capacidad de percibir lo invisible, tiene un valor que muchos no tienen y que nadie más puede ofrecer igual que tú. Ya no estás en modo de defensa. Ya no estás esperando el momento perfecto. Ya no estás preguntándote, ¿será que puedo? ¿Será que debería? Ahora sabes que puedes. Y más importante, sabes que debes. Porque no compartir lo que eres, no hablar cuando tienes algo real que decir, no usar tu presencia para elevar el entorno, ya no es modestia, es egoísmo. Es negarle al mundo una fuerza que podría inspirar, ordenar, sanar, transformar. Y tú ya no estás aquí para esconderte. Estás aquí para expandirte. Estás aquí para sembrar. Estás aquí para marcar huella. Y no lo harás con ruido. Lo harás con dirección. No lo harás con espectáculo. Lo harás con presencia. No lo harás forzando tu lugar. Lo harás ocupándolo. Porque ahora entiendes que la verdadera confianza no es gritar, no es ser el más notorio, no es controlar la conversación ni dominar al otro. La verdadera confianza es la paz que sientes al no necesitar fingir. Es la firmeza interna que sostiene tu espalda cuando los demás dudan. Es la certeza de que estás exactamente donde debes estar, diciendo exactamente lo que debes decir, sin necesidad de efectos especiales. Y sí, seguirás encontrando espacios incómodos. Personas cerradas. Situaciones inciertas. Energías densas. Pero ya no te desestabilizan. Porque ya no defines tu identidad en función del contexto. Ahora tú eres el contexto. Tú eres el orden que entra en medio del caos. Tú eres la pausa que interrumpe el ruido innecesario. Tú eres el ancla que otros sienten pero no entienden. Y eso no se logra con técnicas. Eso se logra con verdad. Con práctica. Con disciplina. Con una decisión diaria de presentarte como tú, sin editarte. Ya no tienes que justificar tu presencia. Tu historia te respalda. Tus entrenamientos te respaldan. Tu proceso interno te respalda. Y esa solidez se siente. Se transmite. Se refleja. No necesitas que el mundo te escuche para saber que tu voz tiene peso. Porque ahora, cuando hablas, no es para llenar el vacío. Es para dirigir la energía. Cuando preguntas, no es para romper el silencio incómodo. Es para invitar a una conversación más viva. Cuando callas, no es por inseguridad. Es porque sabes que hay silencios que construyen más que 100 palabras. Y cuando decides compartir tu historia, tus ideas, tu visión, tu incomodidad incluso, lo haces con la conciencia de que eso también es liderazgo. El liderazgo del que no necesita estar al frente para marcar dirección. El liderazgo de quien no fuerza influencia, sino que la provoca con autenticidad. Ese eres tú ahora. Y no por haber cambiado en esencia. Sino por haberte recordado. Por haberte desenterrado. Por haberte reconstruido capa por capa, pensamiento por pensamiento, hábito por hábito.
Tu conversación ya no es informal. Tu presencia ya no es accidental. Tu voz ya no es tímida. Ahora sabes lo que representas. Y caminas con esa conciencia. Hablas con esa claridad. Actúas con esa intención. Y eso, aunque no lo digas, lo sienten todos los que te rodean. Este no es el final. Es tu punto de reinicio. No has aprendido a hablar. Has aprendido a sostenerte. No has aprendido a agradar. Has aprendido a expresarte. No has aprendido a fingir seguridad. Has aprendido a construir presencia. Y ahora que sabes lo que puedes hacer con ella, ya no hay vuelta atrás.